Y ahora, listo. ¿Me confirman, por favor? Ya están viendo. Sí, correcto. Sí se visualiza su PPT. Ya lo están viendo, ¿no? Ya, déjenme poner rapidísimo. Hola, Carlitos, ya te Ah, vi. está. Ya te vi, ya no te escondas, Carlitos, no te escondas, no te escondas. Listo, mi querido amigo Carlos Arenas, un crack también de la tributación. Amigo y colega, así es que, listo, vamos amigos. Entonces vamos conversando el día de hoy sobre el tema de los influencers. Influencers, los TikTokers, ¿no? Los YouTubers, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de generadores de contenido, ¿no? O sea, que la verdad, cuando empiece el boom, sí, de los influencers, bueno, primero los YouTubers, después los influencers, ahora los TikTokers, ¿no? En ese orden, en ese orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo es que podemos nosotros ver qué es lo que está sucediendo con los generadores de contenido respecto de qué tipo de actividad los involucra, ¿no? A ver, primero. Como todos ustedes saben, aquí el tema es definir qué tipo de renta perciben ellos, pero desde la perspectiva del análisis, ¿ok? No solamente de qué es lo que dice SUNAT y yo estoy de acuerdo con SUNAT, sino desde la perspectiva del análisis respecto de la naturaleza misma de la actividad que realizan este tipo de personas y que generan ingresos a partir de este tipo de actividad en redes, ¿no? En redes sociales. No estamos hablando de YouTube, de Facebook. Bueno, primero era Facebook, YouTube, estamos hablando de los de Instagram no generan, pero están los TikTokers, sí, y bueno, esos no sé quiénes más pagan. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre con ellos es que en principio, ¿qué es lo que nosotros debemos entender por los influencers? Los influencers son sujetos que crean contenido, no hay, crean contenido y que generan con ello, sí, en las redes sociales, interviene su contenido de tal manera que existen otros sujetos que consumen ese contenido, ¿ok? Interesados como por ejemplo hoy mismo, ¿no? Hoy mismo que estamos haciendo esto se está transmitiendo y hay aunque creo que no está en privado, creo, pero hay contenidos que se transmiten, por ejemplo, por Facebook, por YouTube y todo. Entonces, esa creación de contenido genera ¿qué? Genera el interés de otro tipo de sujetos que lo que hacen realmente es, sí, intervenir en el mercado de consumo. Otros consumen ese tipo de información, ese tipo de contenido, ¿ok? Y claro, lo que hace el concepto en sí mismo de influencer es que tiene capacidad de influenciar, ¿no? De tener capacidad de poder influenciar en terceros a propósito de los contenidos que realiza. Más allá de si influencia o no, lo cierto es que eso genera presencia de este sujeto o de esta persona en redes sociales y que existen otros sujetos dispuestos a consumir ese contenido diverso contenido, ¿ah? O sea, no hay un tema, no hay de priorización de contenidos, no, diverso tipo de contenidos, el que ustedes menos se pueden imaginar, existen personas haciendo ese tipo de contenido y que existen otros que consumen ese contenido, ¿ok? Entonces aquí el tema es qué implica de, ese tipo de contenido. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos analizar? Necesitamos analizar qué tipo de renta o cómo es que se puede clasificar las rentas que perciben. Y para lo cual nosotros tenemos que aclarar qué tipo de rentas perciben, ¿ok? ¿Qué tipos de rentas perciben este tipo de sujetos? Los influencers, los youtubers, ¿no? Los TikTokers que generan rentabilidad a propósito de su presencia, sí, en plataformas de redes sociales y que existen gente que consume. Existen varias formas de generar ingresos, ¿no? Y ahí debemos nosotros plantear, primero hay que identificar qué tipos de ingresos reciben, ¿no? En principio existen
ingresos que se producen por anunciantes. O sea, contratan a este tipo de personas que tienen esta cantidad, sí, de seguidores, cantidad de, em, bueno, de seguidores y personas que consumen el contenido de estas personas, ¿ok? Em, y estas personas, con el contenido que hacen, sí, existen otros que los contratan, sí, los contratan para que les anuncie sus productos, ¿sí? Ustedes han visto, hay personas que, por ejemplo, anuncian productos, no sé, productos de belleza, ropa, y N tipo de N tipo de, N tipo de contenido, MGM, sus en vivo de YouTube y TikTok la hacen parte de la influencia tributaria desde Chicks. Gracias, gracias MGM, desde Chiclayo, mi querida, de mi segunda tierra, que me acogió por tantos años en Chiclayo. Así es. Bueno, no soy una youtuber, no soy una TikToker, la verdad, no percibo ningún tipo de rentas, por si acaso, todavía, espero en algún momento sí. Pero bueno, ahí estoy, sobre todo por el contenido que yo hago en redes sociales, es principalmente con un objetivo, conciencia tributaria, sí, cultura tributaria, sí, conciencia, cultura tributaria porque hay información que yo considero que yo comparto que no se sabe, que no se conoce o que de repente existe alguna información que se debe de aclarar, porque a veces es como se informa, pero de manera muy, muy por sobre la información, porque hay que tener información que esté de acuerdo con lo que la ley dice, ¿ok? Y esas cosas son las que yo cuido mucho cuando saco mis videos, ¿no? Y bueno, les estaba comentando, ¿cuáles son estos tipos de estos tipos de ingresos que generan las personas? Sí, un ratito. Primero los anunciantes, o sea, los que contratan, sí, y les pagan para que hagan anuncios, ¿no? O sea, temas de productos, temas de servicios, principalmente es temas de productos, ¿no? Que ustedes ven los productos de belleza, que los productos de de lo que vendan, ropa, ¿no? N cosas, la verdad, hay mucho contenido, hay servicios, o sea, los que venden, por ejemplo, los que tatúan, las personas que hacen tejido, ¿no? Venden productos, o sea, el tema, pero hay muchos ya que tienen muchos seguidores y que, por ejemplo, si hacen tejido, ya están promocionando una marca de, no sé, de lana, ¿sí? O los que están haciendo temas de maquillaje ya anuncian un tipo de maquillaje, ¿no? Que son principalmente lo que usan son su imagen para poder generar ingresos para esa marca y esa marca les da canjes, o sea, les regala productos o también les pagan, ¿no? Entonces, ahí tenemos el dinero o en especies, o sea, no solamente el dinero es un ingreso, las especies también, o sea, por ejemplo, haces anuncio de maquillaje y te dan un maletín lleno de maquillajes, ¿no? Entonces, a mí que me regalen eso porque me encanta el maquillaje. Entonces, pero sí, eso es, me siguen. Entonces, dinero y en especie o en especies. Entonces, el anunciante te puede generar ese tipo de ingresos al influencer. La otra forma de ingresos es la plataforma. La plataforma en sí misma que tiene dos tipos de ingresos dentro de la plataforma. Por ejemplo, en YouTube. Sí, en YouTube, el TikTok, sí, también te genera esto que dentro de los reels que publicas o dentro de las transmisiones que estás haciendo, dentro de los reels, creo que es más que dentro que dentro de las transmisiones lo que hace es que te insertan publicidad. En YouTube, por ejemplo, si tú tienes YouTube Premium, sí, o sea, si no pagas por YouTube Premium, lo que hace en la publicidad, estás viendo un video y de repente te aparece una publicidad, ¿verdad? Entonces debes terminar de ver la publicidad para continuar viendo tu video que estás viendo en YouTube. Entonces, esa publicidad insertada, dependiendo de los seguidores, de los views que tengan los videos de ese youtuber, cada vez va a tener más publicidad. ¿Eso qué significa? Significa que esa publicidad insertada, obviamente no le pagan al YouTube por esa publicidad insertada, ¿verdad?
Lo que ocurre acá es que en esa publicidad insertada, lo que genera es que como tiene más view, porque efectivamente tiene más seguidores y más view, y le insertan esa publicidad, entonces dependiendo de los views, YouTube te paga. Te paga por los views que tengas dentro de tus publicaciones, dentro, por ejemplo, de YouTube, ¿ok? Pero también existe las otras formas de publicidad insertada. ¿Cuál es esta? Donde tú eres, por ejemplo, tienes tu página web y tienes mucho contenido, contenido importante y traes muchas visitas a tu página web. Sí, muchas visitas, ¿no? Entonces, las visitas que generas a tu página web porque generas mucho tráfico, tráfico de diferente manera, porque estás haciendo una oferta, porque estás haciendo un sorteo, porque estás compartiendo información de mucho interés para muchas personas, o sea, tienen mucho tráfico. Ese tráfico hace que tú cuando entras a una web, por ejemplo, de repente estás leyendo, no sé, un periódico, digamos, estás leyendo El Comercio, no sé, o El Ojo, o de repente tú ves que aparece publicidad que te sigue con el algoritmo, ¿verdad? O sea, tú tienes un algoritmo, ¿cuál es tu interés? No sé, has buscado, no sé, pasajes para Chiclayo. Ah, entonces de repente tú entras a esa página web, ¿sí? Que Google, sí, porque en este caso es Google el que paga, que Google le está pagando al dueño de esa página web por el tráfico que tiene. Y ese tráfico que tiene lo que hace es permitir que se inserte esa publicidad. Eso es Google Ads, ¿sí? Google Ads. Y lo que hacen, o Facebook Ads también hay, ¿no? Donde se inserta la publicidad dentro de tu web o dentro de tu Facebook, ¿no? Entonces se inserta la publicidad. Por insertar esa publicidad también te pagan. No, y eso es en función de la cantidad de seguidores. ¿Qué más tienes? Los seguidores de acceso premium. ¿Cuál es eso? Por ejemplo, tienes los Patreon, por ejemplo. ¿Has escuchado los Patreon? Los Patreon. Que cuando estás en YouTube y tienes niveles de suscripción y hay los niveles de suscripción del Patreon. Y los que son niveles de ese tipo de niveles de suscripción, sí, o sea, esos suscriptores sí te pagan y tienes ingresos por esos suscriptores. Y lo que ocurre ahí con la plataforma, con YouTube, por ejemplo, es que YouTube te cobra una comisión por tener ese tipo de seguidores. Igual también tienes las monetización por vistas y por suscriptores, o sea, cantidad de seguidores que tienes. También la red social te paga por esa cantidad de suscriptores o por las vistas, ¿no? Que es lo que ocurre con el YouTube, por ejemplo. Y esto está pasando también con TikTok ahora. Que antes TikTok no pagaba en Perú, ahora dicen que ya está pagando. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, los ingresos que generan este tipo de personas que en general son personas naturales, ojo, en el caso de las plataformas son personas jurídicas, sí, como por ejemplo, no sé, un diario, El Comercio, y El Comercio tiene insertas publicidad, entonces eso son ingresos para el comercio, porque eso le paga no sé, Google, ¿no? Entonces, pero aparte de esto también existe lo otro, y eso no está aquí, pero también tendría que considerarse como rentas, el tema de los depósitos que se hacen, ¿sí? En el Yape, ¿no? Ustedes han visto que hay youtubers o influencer que lo que hace es yapéame, 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 ¿cierto? ¿Sí? El tema del Yape y del Plin, lo que hacen es prácticamente efectuar transferencias de dinero a favor del youtuber y lo que hacen es generarle ingresos en sus cuentas, ¿no? Entonces muchos dirán, pero son donaciones, pero las donaciones, señores, las donaciones en general para efectos del impuesto a la renta tienen todo un proceso, ¿no? O sea, una donación no es así de sencillo. O sea, imagínate, tienes que hacer estás yapeando 2 soles y tienes que hacer tu contrato de tu escritura pública, ¿no? En el, en el notario, eso no va a suceder. O sea, lo cierto que son ingresos y la pregunta es ¿por qué le estás pagando al YouTube? ¿Le estás pagando al youtuber o al influencer por su contenido? Porque tú lo estás viendo en vivo o de repente lo ves en diferido y le yapeas, pero le estás pagando por el contenido. Pero ese contenido que te está dando, la pregunta es, muchos dicen, oye, esta es renta de cuarta categoría, porque es una persona haciendo un programa y entonces es una persona, ¿no? Independiente haciendo su programa.
Bueno, aquí hay algo bastante, hay que diferenciar el tema. Porque en principio, sí, para que tú brindes servicios, en principio tendrías que ser, estás brindando tus servicios, por ejemplo, especializados. Yo soy tributarista, brindo servicios tributarios a una empresa y eso es un servicio personalísimo por mi especialidad, ¿ok? Pero el youtuber generalmente lo que hace, señores, es dar contenido de un tema que maneja o de repente de muchos temas o de diversos temas, a veces ni siquiera son temas muy especializados, pero no se lo brinda a una persona de manera directa, ¿no? Está abierto a cualquier tipo de público y de manera muy masiva espera que le retribuyan por ese esfuerzo realizado, ¿sí? Como puede que no le retribuyan. Pero para eso ha tenido que realizar otro tipo, o sea, otro tipo de acciones o estar vinculado a otro tipo de inversión. Y aquí voy con el tema del tipo de renta. Cuando hablamos de de rentas de tercera categoría, que es las rentas que le corresponde, la verdad, y ahí sí yo coincido con la posición de la administración tributaria, es que este tipo de rentas sí tienen que analizarse desde dos puntos de vista, ¿ok? Mejor dicho, desde qué tipo de análisis yo debo tener en cuenta para yo asegurar que son ese tipo de renta. El artículo 1 de la ley del impuesto a la renta establece ¿dónde está? No sé si dónde está por acá. Déjeme ver ahorita. Bueno, las rentas renta de tercera, la renta de tercera categoría, ustedes revisan el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, te señala que en el caso de las que existen, que la ley tiene un alcance, mejor dicho, el ámbito de aplicación del impuesto, el artículo 1 primer párrafo, dice que la ley alcanza, o mejor dicho, tiene su ámbito de aplicación del impuesto, son las rentas de capital y las rentas del trabajo. Las rentas del capital son las rentas de primera y segunda categoría. Las rentas del trabajo son las de cuarta y quinta categoría. Pero además dice que también son rentas, ¿sí? Se consideran rentas grabadas con la presente ley, aquellas que se obtengan como consecuencia de la combinación de estos dos elementos, el capital más el trabajo. Y esto es una definición tan simple, sí, y digamos que muy simple de la generación de renta de tercera categoría. La generación de renta de tercera categoría lo dice la ley del impuesto a la renta en su artículo 1 y es la teoría de la fuente. La teoría de la fuente que involucra, sí, la generación de la renta y esta que tiene que ser permanente en el tiempo, sí, renovable, sí, que genere principalmente rentas de carácter permanente. Y aquí lo cierto es que si hay una renta de carácter permanente y hay otro tema, señores, es habitual en el negocio. La habitualidad hace que en general, sí, las actividades que se realizan generan, sí, justamente el tema de que en este caso particular, vinculándose el capital más el trabajo y una actividad que es habitual, entonces sí debemos estar entendiendo que es una renta de tercera categoría. Ahora, justamente hay una confluencia del capital y del trabajo. ¿Por qué? Porque el influencer, señores, para que pueda generar todo este tipo de posicionamiento en redes sociales, tiene que definitivamente utilizar los medios informáticos para que pueda incorporarse dentro de la actividad generadora, sí, sobre este tipo de actividad generadora de renta y hay una inversión, hay un capital de por medio, ¿sí? Por lo menos, como mínimo, un celular, ¿no? Como mínimo. Pero de ustedes me dirán, sí, pero por ejemplo, la persona natural que brinda servicios profesionales tiene su computadora, entonces también será renta tercera, pero no está brindando un servicio, sí, masivo, no está brindando un servicio que es habitual en un negocio, o sea, no lo está haciendo con ese objetivo. Brinda un servicio muy particular, específico para solucionar un problema de alguien específico, ¿sí? Es muy especializado y es independiente. Bueno, uno es independiente y en el caso de las rentas de cuarta, además debemos tener en cuenta que es personalísimo.
el servicio es personalísimo. Alguien me contrata para, ¿ok? En cambio aquí no es que alguien me contrate para. Aquí yo salgo a brindar un contenido y una vez que se viraliza, una vez que se publicita, una vez que extiende, yo tengo que seguidores, a partir de eso genero rentas. O sea, hay una inversión previa. Ustedes entienden que para que alguien se convierta en influencer no es de la noche a la mañana, ¿ok? Hay todo un trabajo previo antes y para eso hay una inversión. Para eso no solamente hay trabajo de por medio, sino hay inversión previa de capital. Para que eso recién dé resultados, hay una inversión previa. Entonces, esas son rentas de capital. Ya, perdón, rentas de tercera categoría. Y aquí el otro tema es que está bien. Entonces existe, sí, diversos canales, sí, contenido que se utiliza la difusión en redes sociales. Y la pregunta es, y entonces, y ahora, ¿cómo es que efectivamente tienen que tributar los generadores de contenido que son calificados o catalogados como influencer y demás? No, existe un informe, el informe de SUNAT del 2022, el 44 del 2022, em, que establece que comprenden actividades publicitarias, pero ojo, no solo publicitarias. Los influencers no solamente tienen actividades publicitarias, tienen más tipos de actividades. Y que claro, y que sí pueden ser considerados como servicios comerciales porque, ojo, promocionan bienes, servicios, ¿sí? Para ellos o para terceros, venden merchandising, venden, ¿no? Venden cosas, ofrecen cosas y además también generan rentabilidad a propósito de las visitas y todo. O sea, tienen todo, y no solamente es un tipo de ingresos, son varios tipos de ingresos. Si ustedes se dan cuenta, o sea, el, el influencer y el youtuber lo que hace es que a propósito de diferentes formas, ¿sí? de impactar su contenido en las redes, generan rentas de diversas formas, sea por view, por visitas, sea por seguidores, sea porque tienen niveles de suscriptores, sea porque están publicitando marcas, sea porque intervienen sus videos YouTube, o sea, ponen publicidad. O sea, son diversas formas de ingreso, ¿sí? Y toda la información que se genera es justamente eso. Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha visto hay un periodista que lo botaron de la televisión, no me acuerdo cómo se llama, que yo lo sigo, y que sale y transmite en vivo con 3 celulares. No me acuerdo cómo se llama. Fernando Llanos. Ahí está, Fernando Llanos. Ah, gracias, gracias. Por ejemplo, él, sí, ahora eso es su negocio. Eso es su negocio. Y él sale con el solo objetivo de generar rentas. No hay otro. Pero él tiene un cliente específico, no sale para las masas. Y él genera rentabilidad por TikTok. Tiene muchas visitas. Entonces, y ese es su negocio. Y utiliza sus 3 celulares, ¿no? Claro, pero sale, camina, se traslada, ¿no? O sea, hay una serie de gastos dentro de su generación de renta. O sea, y ahora, este tipo de ingresos pueden tener gastos, claro que pueden tener gastos. Todos los gastos, que por eso justamente es que permite la deducibilidad de los gastos. Solamente que en nuestro caso, en nuestro país, a veces lo que se hace es que no se tiene el control de los gastos. ¿Por qué? Porque normalmente dicen, ah, ya es que no hay deducibilidad de gastos o son tan informales que no me dan factura, ¿sí? Pero ojo, pero tú dices, ah, pero yo tampoco facturo, que no facturas porque, o sea, no sabes quién te contrata, pero lo cierto es que está ingresando rentabilidad está ingresando rentabilidad producto de la actividad que estás realizando. Entonces, todas las compras en principio Sí deberían... que deberían estar. ¿Sí? ¿No escuché? Perdón. Eh, ¿Bajo qué criterios me dice que puede decir a Llanos que es un influencer?
Lo que pasa es que es un tema de frecuencia y de habitualidad. Si él realizara una sola transmisión y ya nunca más lo hace, yo te diría que no es una. Lo que pasa es que no solamente es un tema de ahí, es una influencer. El tema de la calificación de influencer o de youtuber, digamos, es una calificación. Aquí el tema principal es evaluar la rentabilidad que está generando la actividad que está haciendo, la rentabilidad que está generando, ¿es renta de tercera? ¿O qué tipo de renta es? O sea, es una persona natural con negocio. O sea, ¿cuál es la inversión? ¿Hay capital más trabajo involucrado en esa forma de generar rentas? Hay capital más trabajo porque miren, si ustedes me dicen que ahí no hay capital más trabajo, entonces lo sacamos del ámbito de aplicación del impuesto. ¿Sí? Lo sacamos del ámbito de aplicación del impuesto. Díganme ustedes si es que no invierte para que pueda, por ejemplo, transmitir bien. Díganme ustedes si es que no invierte en tener buenos equipos para su buena transmisión. Si no paga un buen internet para que pueda tener buena transmisión. ¿Sí? Entonces, hay, por ejemplo, influencers, si hay capital más trabajo, invierte en la transmisión y equipos, sí invierte, claro que invierte, pasajes, tiempo, ¿no? Editar las pepas de llano, claro, y para eso, para editar, por ejemplo, necesitas una muy buena computadora, no la computadora que yo, en cambio, yo que uso una computadora así para el Word, porque yo, pues, mi trabajo es más, ¿no? De tipear, qué sé yo, ¿no? Pero, por ejemplo, para editar necesitas un buen equipo. Claro, ustedes me dirán, pero el celular lo hace. No, no lo hace el celular necesariamente, o sea, también, pero, o sea, hay otros que necesitas equipos. Es más, necesitas personal inclusive para que edite. ¿Me sigues? O sea, ya te estás comportando como una empresa. Si tú eres una persona que ahorita sales el celular y de repente te ligó porque hiciste un video que se viralizó, y eso no significa que seas un influencer o un TikToker, el influencer que tenga capacidad de influir, ¿sí? Y que las personas te sigan por el contenido que haces, no porque por ahí te salió un video y si viralizó, ya eres un TikToker. No creo, ¿ok? O sea, no es la calificación o del concepto no deriva de que si eres eso, entonces es renta, no. No es de la definición de influencer o TikToker o YouTuber. Esa definición no genera por defecto que sea renta tercera. Lo que genera definir si es o no renta tercera es el análisis que se hace respecto de los rentas que perciben estos sujetos que hacen ese tipo de actividad. Ese es el análisis que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, si hay una inversión más trabajo, que lo hay, entonces estamos hablando, y eso le está generando ingresos, porque mientras mejor lo haga, mejor, sí, mejor están rentabilizando más, ¿sí? Mientras mejor haga, mientras mejores equipos tengan, sí, mejores, están rentabilizando más. O sea, ya se convierten en unos generadores de renta de tercera. Ese es su negocio ahora, ese es su trabajo. ¿Sí? Entonces, a eso voy, es el tema del análisis que se debe de dar, ¿sí? A las rentas que generan producto de esa actividad, ¿ok? Así, de esa manera es que nosotros tenemos que analizar, ¿ok? Ahora bien, lo cierto es que este tipo de generadores de rentas y este tipo de generadores de renta, no existe todavía un pronunciamiento del Tribunal Fiscal que defina hace varios años atrás, la verdad no recuerdo de qué año es esta resolución del Tribunal Fiscal, sí, por ahí estuve buscando, pero no lo encontré, que lo que hace es definir calidad de renta de tercera, el tema del Google Ads. Sí, o Facebook Ads creo que era, no, creo que era Google Ads. Sí, estos que te aparecen, sí, los banners, sí, de publicidad dentro de tu web, cuando tu web tiene muchas visitas, ¿no? Entonces, ese tipo de publicidad que te genera rentabilidad, la pregunta es, ¿qué renta es?
¿Está dentro del ámbito de aplicación del impuesto o no está dentro del ámbito de aplicación del impuesto? Pregunta, si tú haces una web para que tu objetivo sea que haya mucho tráfico, ¿cuál es tu objetivo? ¿Es generar rentabilidad o solamente prestar brindar información? ¿Sí? Entonces, hay varias cosas que se tienen que analizar, ¿no? Entonces, las diferentes plataformas que existen ahora y que seguirán creándose, y es algo también importante que debo decirles, es que a propósito de la vorágine del adelanto tecnológico, ahora con la IA y todo lo demás que hay, em, definitivamente la normativa no alcanza la realidad de la tecnología. Y entonces podríamos estar discutiendo nosotros, bueno, y es que todos son empresarios, como lo acaba de mencionar por ahí un colega, y es que a todos yo debo de entender que todos son empresarios, y a todos que realizan esa actividad es para generar, y si no generan contenido, y perdón, y si no generan rentabilidad, ¿sí? No generan rentabilidad, entonces no hay podrían estar declarando pérdidas. Nadie se ha puesto a pensar en eso, por ejemplo. Y si no genera rentabilidad, entonces podría estar generando pérdidas y entonces si cuando empieza a rentabilizar, entonces podrá compensar sus pérdidas, por ejemplo, ¿no? Si tú eres tu objetivo es generar rentabilidad, ¿no? Las famosas rentas pasivas. Sí, tú has invertido en computadora, en cámaras, en celulares y qué sé yo, todo lo que se invierte ahora, en aros de luz, en el espacio, en no sé qué, hay un montón de cosas. La pregunta es, ¿estás tú considerando que eso te va a hacer generar rentas de tercera categoría y por tanto, estás generando, ¿no? Gastos, si por ejemplo son equipos de repente depreciación y todo eso al final, si pueden ser pérdidas, si yo de repente más adelante que genero rentabilidad, de repente voy a tener, sí, la posibilidad de compensar las pérdidas, ¿no? Claro, pero es que no se piensa así. Entonces, pero no tienes rentabilidad, pero los famosos canjes, por eso, Angélica, los canjes, ya dijimos ahí, las rentas no son solamente en dinero, sino también en especies, ¿sí? También son en especies, claro, y tú dirás, oye, pero te han regalado, no sé, un maletín de maquillaje y eso es, hay que valorizarlo. Claro, la pregunta es quién lo va a hacer, ¿no? O sea, ¿alguien va a valorizar ese canje que te han dado? O sea, la administración tributaria tendrá que afinar mucho el tema de los controles. Por eso es que hace 2 años atrás, creo que fue, que es bueno, se dio el decreto legislativo para poder incorporar, no la obligatoriedad de incorporar el número de RU, identificación del contribuyente en las redes sociales, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que se dio hace algunos años, hace un par de años creo? Y hace algo más de un año se derogó, o sea, nunca entró en vigencia, pero nunca pudo ejecutarse porque hubo una marcha blanca y todo. Y de ahí se derogó, lo derogó el Congreso. La verdad era una buena opción para que la administración tributaria empiece a controlar, ¿ok? A controlar. Pero sin perjuicio de eso, aun cuando, digamos, las personas, sí, y estamos hablando de personas naturales en general, sí, y estamos hablando en personas naturales con SUNAT, eh, estamos hablando de personas, el tema ahí es cuando perciben ingresos, digamos, en dinero. Todos son, si estás percibiendo ingresos de Google, de Facebook, de YouTube, de TikTok, todo eso va a tus cuentas personales. Todo va a tus cuentas personales. Y ahí el ingreso, sí, el ingreso es reportado ¿a dónde? Reportado por ITF. Ahí sí no tienes control. O sea, si es que no tributas como renta de tercera, vas a tener que tributar como desbalance patrimonial. Pero ¿cómo SUNAT puede acreditar que yo tengo canje? Solo puedo vivir del pago de YouTube y ya. Claro, es que eso voy, Luis. Difícilmente SUNAT pueda acreditar el tema de los canjes.
Salvo que tenga un video donde el YouTube esté o el TikToker esté diciendo, ah, mira, he recibido este canje y este canje de tal cosa, entonces si yo le estoy haciendo publicidad, ¿no? Pero no tiene cómo valorizar y es un poco más complejo que Suna lo haga. Además, por el tema de interés fiscal, difícilmente lo haga. Pero ojo, si es que sí tiene identificado a los youtubers, a las personas pues, que son son muy visuales, ¿no? O sea, son, mejor dicho, se exponen, ¿no? En, como exponen su contenido, ¿sí? Entonces son mucho más visibles hacia SUNAT. Pero ojo, visibles a SUNAT, pero para identificarlos como personas naturales, ahí está el tema. Los podrán identificar porque muchos a veces actúan en función de seudónimos, ¿no? Ahora, si usted menciona que se ve pagos de YouTube, el SUNAT tiene intercambio de información con dichas empresas, no con esas empresas, estimado Luis. Lo que tiene SUNAT de información e intercambio de información no es con las empresas, sino con los otros estados, sí, con estados, o sea, con otros países. SUNAT, bueno, no SUNAT, el Estado peruano forma parte de un convenio internacional donde colaboran con información. Hay un intercambio de información financiera y tributaria, ¿sí? De todos los países que son firmantes de ese convenio. Son más de 100 países. Y ahí no estamos hablando de empresas, o sea, no estamos hablando de plataformas que están dentro, no, dentro de ese convenio, no, estamos hablando de estados que están dentro de ese convenio. Entonces, lo que informan son, por ejemplo, si es que eventualmente tú recibes el depósito de YouTube o Google en una cuenta en el exterior porque tu contenido es para Perú, pero el, tu contenido es para Perú, pero tu plataforma, digamos, toda la información donde Google, YouTube y demás te pueden depositar es una cuenta, no sé, en Suiza. ¿Sí? Lo cierto es que efectivamente si hay convenio con Suiza y Suiza informa que recibes depósitos, sí, movimientos del sistema financiero en cuentas de Suiza. Entonces, SUNAT sí tendrá información de ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque lo comparte con otros estados. Hay colaboración de información, intercambio de información, me dice. Entonces, ¿puede hacer intercambio con Google y YouTube? No, señores, no puede hacer intercambio con Google y con YouTube, porque Google y YouTube, la verdad no sé cuál será su país ancla de ambas empresas, por ejemplo, no sé exactamente, ¿sí? ¿Cuál es su país ancla? ¿De contribuyentes de qué país son? ¿Sí? ¿De contribuyentes de qué país son? No lo sé. Ellos tendrán que informar a su administración tributaria del país donde ellos tributan, ¿ok? Pero nosotros vamos a recibir información de Google y de YouTube, no, vamos a recibir información del país, ¿sí? De los países que forman parte del convenio. La norma debe aclarar a partir de cuántos seguidores, ya que es en base a ellos que se genera rentabilidad, si va a considerar a personas dentro del oficio de influencer. Lo que pasa es que no es un tema, estimada Angélica, de cantidad de seguidores, ¿sí? Tú puedes tener muy pocos seguidores, pero tienes seguidores fieles y esos seguidores te yapean, te envían, te hacen, vendes tu merch a ellos, ¿sí? Te envían canjes, o sea, no es un tema de cantidad de seguidores, ¿ah? Hay influencers que no tienen mucha cantidad de seguidores, pero igual rentabilizan, ¿sí? No es un tema de cantidad, ¿ya? No es un tema de cantidad. Eso es el tema. Para influencers necesitamos también saber ese tema tributario. ¿Cuál tema tributario, estimado Luis? Em, lo que entiendo es que se informan por los movimientos bancarios. Claro, así es. Se informan por los movimientos del sistema financiero. O sea, no es que te informan, ah, eres YouTube y eres youtuber y te paga Google, no sé en qué país, por poner un país, ¿ok? Te paga Google en Suiza, no sé, sí, me estoy inventando. Entonces Suiza te informa que Google te está pagando. No, lo que te va a informar Suiza, sí, es que
tienes movimientos en el sistema financiero en una cuenta en Suiza, eso es lo que van a informar. ¿Sí? Miren, el año pasado, a partir de septiembre, octubre del año pasado, empezaron a llegar esquelas a las personas naturales que han percibido rentas de fuente extranjera, ¿sí? Rentas de fuente extranjera, o sea, que han percibido renta y tú dices, ¿y cómo sabes una que han percibido rentas de fuente extranjera? Por los intercambios de información. Sí, los otros países le han entregado a SUNAT y viceversa, porque obviamente el Estado peruano también entrega esa información, no de los movimientos, señores, ojo, no de los movimientos, porque en movimientos no pueden entregar. Los movimientos es secreto bancario, no entregan los movimientos, lo que entregan son ratios, ¿sí? Son montos generales. Así como del ITF aquí en nuestro país, SUNAT sabe cuánto tú mueves en el sistema financiero por tu marca de ITF. ¿Ya? ¿Cuánto de ITF tienes? Entonces ya haces una regla de tres simple y entonces sé cuánto has tenido de depósitos en tus cuentas. Solamente que la información de ITF que maneja SUNAT es por banco y por mes. El monto. Hace una regla de tres simple y dice, ah, yo sé que tú, y por código, ¿no? Yo sé cuánto has movido de dinero en tus cuentas. Y eso lo hace aquí, en Perú, y esa información lo puede brindar al exterior. De igual manera, los otros países que forman parte de este convenio de intercambio de información brindan la información a SUNAT. Y lo que tienes de esos influencers que tienen depósitos en el extranjero o de personas naturales que tienen cuentas en el extranjero y que reciben rentabilidades o movimientos que hacen, por ejemplo, los que hacen trading, tienen un gran problema, porque SUNAT se ha enterado de sus movimientos de trading en plataformas como eToro, por ejemplo, ¿no? O que hacen ¿cómo se llama? Invierten en bolsa, pero a través de plataformas. Y estas personas han sido informadas a SUNAT. ¿Sí? Dice, el tema es cómo sabe SUNAT que un depósito es por influencer. ¿Cómo haría para pedir información a YouTube? Es que no vas a saber, estimado Luis. Lo que SUNAT te va a decir, esto es desbalance patrimonial. No te va a decir, esto es producto de que eres un YouTube. Eres un youtuber. Lo que va a decir SUNAT es, ¿sabes qué? Esto es desbalance patrimonial. No se va a hacer, no le va a interesar otra cosa. Te va a decir desbalance, esto es incremento patrimonial no justificado. Eso es lo que te va a decir. Renta del trabajo. O sea, bueno, se aplican como rentas del trabajo. SUNAT no te va a decir esto es producto de rentas de tercera categoría como influencer, porque posiblemente no lo vaya a poder determinar, pero mínimamente sí te va a decir esto es desbalance patrimonial, incremento patrimonial no justificado. No, a ver, en el tema del incremento patrimonial no justificado, si SUNAT detecta que tienes movimientos en el sistema financiero, ojo, el ITF es un indicio. Recuerda que SUNAT sí te puede levantar el secreto bancario, ¿ah? Aquí en Perú. Si te levanta el secreto bancario, sí, lo que va a hacer, sí, la administración tributaria es detectar todos tus movimientos. Y esos movimientos, sí, si tú no los has declarado como ningún tipo de renta, lo que va a decirte es balance patrimonial, incremento patrimonial no justificado, rentas del trabajo. Se imputan a la renta del trabajo, aplica tasa progresiva del 8 al 30%. Eso es, pero en un procedimiento de fiscalización. Normalmente lo que hace SUNAT es comunicarte a través de esquelas, pero las esquelas son para sanciones, pero no para determinar deuda tributaria, ¿sí? La deuda tributaria se hace a través de una auditoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos dicen sí, pero entonces, ¿cómo SUNAT? Es que SUNAT no te va a decir, mira, estos son rentas porque eres youtuber. Con que encuentre el desbalance patrimonial y tú no tengas cómo sustentarlo, es incremento patrimonial no justificado. Y no le interesa demostrar que sean ingresos por actividades como youtuber o influencer. No necesita. ¿Por qué? Porque el incremento patrimonial no justificado es una presunción. Se releva de la carga de la prueba a la administración tributaria y le traslada al contribuyente la carga de la prueba. Y si tú dices, no, eso no es renta, tienes que demostrarlo. ¿Me siguen? Entonces, más allá del tipo de renta, sí puedes una detectar el movimiento del sistema financiero, cosa que ha ocurrido, señores, ¿ah? Ha ocurrido, ha ocurrido en el caso, por ejemplo, también de
El caso de estas personas que están en los, ¿cómo se llaman estos programas? Los programas de la tarde que hay competencias entre ellos. Los de los Cobra, los, no sé, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llaman? ¿O sigue habiendo, creo, estos programas? Sí, los chicos estos. ¿Combate? ¿Cómo se llama? ¿Combate? Ahí están los guerreros, ahí están los guerreros, los de combate, ya. Esos programas, yo estaba, todavía era antes de pandemia, les llegaron a ellos esquelas. ¿Qué detectaron? Movimientos en el sistema financiero, adquisiciones de inmuebles, adquisiciones de vehículos de alta gama. Los intervinieron a ellos. Sí, le hicieron auditoría. Pagaron calladitos, ¿ah? Lo que yo supe. ¿Cuál sería la forma de justificar esos ingresos y cuánto se paga por eso? ¿Cómo se justifican? Bueno, ya ese es otro tema, estimado Carlos, para otra clase. ¿Ya? Rentas de entre el 8 al 30%. Tema está en que yo puedo acreditar que son ingresos por prestar imagen como renta cuarta. No, prestar imagen no es renta cuarta, estimado Luis. Prestar imagen es renta de segunda. ¿Ya? Pero tendrías que hacer un contrato claramente, pero ojo, cuál sería esa renta? Prestar imagen son renta de segunda categoría. Pero si tú prestas imagen a todo el mundo y no sé, si me sigues, puedes tú decir, prestas la imagen, entonces es renta de segunda. Contrato y cuál es tu nivel de que prestas la imagen. ¿Vendes los productos? ¿No vendes los productos? O sea, es una discusión. Ojo, Sunat, cómo Sunat lo desvirtúa y no es de prestar imagen, no es renta de cuarta, prestar imagen es renta de segunda, ¿ya? Y si tú me dices que es renta de cuarta, estarías pagando el mismo impuesto que las rentas del trabajo. O sea, ¿cómo funciona bueno, en otros países habría que ver cada país, pues, ¿no? Cómo se hace en la práctica, cómo se utiliza su mecanismo de intercambio. Ya en otros países es otra cosa. Y es otro tema de otra clase, estimado Luis. Bueno, creo que hasta ahí, hasta ahí me quedo. Ya estamos a las 8 de la noche. Sí, hemos tratado de absorber todas las preguntas, ¿sí? La idea, señores, es que podamos nosotros tener claridad en que la administración tributaria cada vez tiene la posibilidad de alcanzar información de nosotros, ¿sí? Como persona natural, principalmente, ¿sí? Hay que saber de tributación internacional, me dice mi abogado. Y yo trabajo para Fernando Llanos. Ok, listo, pero mira, tú trabajas para Fernando Llanos y entonces está actuando como persona natural con negocio. Y la tributación internacional, y ese es el otro tema, ojo, si te paga, mira, y no te he hablado de eso, pero bueno, si te paga YouTube, si te paga que es extranjero, ¿sí? Si te paga, ¿sí? Para ti son ingresos, ¿ok? Para ti son ingresos. Ahí no hay ningún problema. Pero si tú le pagas a YouTube por comisión porque te comisiona, eso que tú le estás pagando, además, que puede ser un gasto deducible para tu empresa, además necesitas tener afectación a IGB y retención de impuesto a la renta, porque son rentas de fuente peruana y por tanto tendría que pagar impuesto a la renta e IGB. Si estamos hablando que yo necesito sustentar ese gasto, o sea, lo que yo le pague, o sea, lo que yo le pague a YouTube, lo que yo le pague a Facebook, por ejemplo, yo lo pago por publicidad a Facebook. Si yo le pago a publicidad a Facebook, ¿Facebook me puede facturar? ¿Y eso es un gasto deducible? Sí, puede ser. Pero ojo, para que sea gasto deducible y por tanto son servicios digitales, entonces yo tengo que retener el impuesto a la renta o pagar el impuesto a la renta, que es 30%, y además el IGB, que es el 18%. O sea, si te factura 100, además tienes que pagar 48 más. Ya, pero eso es para gastos, ojo, no para ingresos. ¿Sí?
Hay que saber tributación internacional. Bueno, algo de eso te acabo de comentar ahorita, Luis. Doctor, en una conferencia el ponente nos decía que estaba mal la norma que grababa las plataformas digitales, pero las plataformas es una forma de comunicación, no es actividad. ¿Usted qué opina? Dice, la norma que grababa, es que la norma no graba las plataformas, estimado Richard. Lo que graba la norma son los servicios digitales, que es otra cosa. Las plataformas van a seguir, lo que graba son los servicios. Y por ejemplo, si las plataformas lo que hacen es llenarte de publicidad, a ti te paga Google Ads, por ejemplo, por publicar en tu plataforma, ¿sí? Pero las plataformas es una forma de comunicación, sí, las plataformas es una forma de comunicación, pero el tema de las plataformas no es lo que hay en las plataformas, sino es que eso está generando rentabilidad. ¿Sí? Entonces, no es la plataforma la grabada, el tema son los servicios digitales que están vinculados a esa plataforma. ¿Ok? Los servicios digitales, artículo 9 de la ley del impuesto a la renta, o 10 creo, busca ahí qué significan servicios digitales, ya para que puedas tú ahí verificar cómo es. De repente otro día vemos servicios digitales. ¿Ok? Listo, señores, muchísimas gracias, buenas noches con todos, gracias, Marce.